Había una niña llamada Linda. Fue a la escuela durante unos 5 años, pero nunca hacía sus tareas. Pero cuando llegó a octavo grado, un día sucedió algo que sorprendió a todos. Linda rompía lápices una y otra vez. No uno ni dos, sino 50. Todos pensaron que probablemente estaba haciendo un dibujo, pero cuando la maestra se acercó, vieron que solo había escrito números en el papel. La maestra dijo: "Esta no es una clase de matemáticas, es una clase de arte". Pero Linda no se detuvo. Empezó a escribir números aún más rápido. La maestra no entendía nada, así que le arrebató el papel y dio por terminada la clase. Luego, silenciosamente salió de la clase y se puso a mirar el sol. La maestra gritó, pero Linda no miró atrás. Parecía que algo más le rondaba por la cabeza. Ese día se realizó un proyecto en la escuela. El arte creado por los niños fue colocado en una cápsula del tiempo y enterrado bajo tierra. El plan era abrir esa cápsula después de 50 años. Linda estaba de pie, lejos, observando todo. Había una extraña seriedad en su rostro. Después de un rato, cuando la maestra volvió a mirar, Linda había desaparecido. Se hizo el caos en la escuela. La buscaron por todas partes, pero no la encontraron. Pasó el día, llegó la noche, pero no había rastro de Linda. Por la noche, unos sonidos extraños comenzaron a provenir del sótano de la escuela. Una maestra se armó de valor y bajó. Al ver la escena, se le erizaron los pelos. Linda estaba sentada en el suelo. La sangre goteaba de sus manos y sus dedos se movían sin parar. Escribía el mismo número una y otra vez, murmurando: "Espera, espera". Ante esto, la maestra retrocedió asustada. No entendían por qué Linda hacía todo esto. Después de 50 años, la escuela abrió esa cápsula del tiempo. Antiguas obras de arte de los niños salieron de ella y se regalaron a los nuevos. Algunos recibieron la imagen de un cohete, otros un coche volador. Todos los niños estaban muy contentos, pero había un niño, Carl. Solo recibió un papel viejo y roto con muchos números escritos. Carl se entristeció un poco. Entonces vio a un extraño mirándolo desde lejos. En cuanto Carl se giró, el hombre desapareció. Carl pensó que tal vez esos números eran algo especial. Se llevó el papel a su casa y se lo enseñó a su padre, Jack. Jack primero pensó que era una broma infantil y guardó el papel debajo de una taza, pero se sorprendió al ver un número: 911296. Esta se convirtió en la fecha, el 11 de septiembre de 2001, y el número de muertes, 2996, resultó ser completamente correcto. Jack no pensó que fuera una coincidencia. Empezó a leer todo el periódico con atención. Al relacionar cada número con la fecha y las muertes, vio que en cada fecha había ocurrido un gran accidente en el mundo, pero después de estas fechas había más números. ¡Genial! Jack pensó que podrían ser los nombres de algunos lugares. A la mañana siguiente, Jack fue a ver a uno de sus amigos astrónomos, pero este se burló de él y no se tomó el asunto en serio. Jack dijo: "Todavía quedan 3 accidentes más. El próximo ocurrirá mañana, en el que morirán 81 personas". Por la noche, Jack empezó a ver las noticias, pero no salieron esas noticias en la televisión. Salió a recoger a su hijo del colegio, pero se quedó atrapado en un atasco. Entonces se dio cuenta de que era el mismo lugar que se mencionaba en los números. Inmediatamente bajó del coche y vio que un avión se había estrellado. Corrió allí y empezó a ayudar a los heridos, pero entonces hubo una enorme explosión que mató a muchas personas. Ahora Jack estaba completamente convencido. Lo que Linda había escrito hacía 50 años era una profecía. Cada accidente, cada muerte, todo estaba escrito de antemano. Pero lo más aterrador es, ¿quién le dijo a Linda esos números? ¿Acaso algún poder invisible le mostraba el futuro?